Es el mes del amor y no hay mejor historia de amor en la selección peruana que la que quiere tener Óscar Ibáñez con esos jugadores que quiere hacer regresar. Esos futbolistas que ya algunos renunciaron al equipo, otros desaparecieron de la faz de la tierra, pero él aún conserva la fe. Conserva la fe en que volverán a ser como antes, en que regresarán a ser aquellos jugadores que algún día le dieron alegrías a la gente. Para algunos está perdiendo el tiempo y para otros puede que esté viendo algo que los demás no ven. Yo la verdad creo que está perdiendo un poco el tiempo, pero lo que tenemos que hacer aquí es analizar y sobre todo conocer cómo es ese equipo, a qué va a jugar su selección y qué alineación utilizará para que Perú al menos pueda tener una participación más o menos decente en lo que queda de eliminatorias. La llegada de Óscar Ibáñez significó primero la renuncia a la línea de 3. Eso es algo que quedó bastante claro luego de que él asumiera como entrenador. Perú volverá a sus raíces, a un fútbol más sencillo, cuando las cosas eran más fáciles, cuando parecía que ganar no era algo tan complicado, al 4-2-3-1 de toda la vida. A partir de ahí podemos armar un equipo bastante fácil. Primero, Perú deja de utilizar 3 defensas atrás y solamente vamos a utilizar a 2 centrales, como había sido de toda la vida, junto con 2 laterales. En esta posición, los jugadores que Ibáñez considera que pueden ser los mejores, la gente ya los conoce. Él tampoco está llegando para reinventar la rueda o para hacer un experimento demasiado fuerte. Hasta cierto punto puede ser un poco continuista con lo que ya se conocía. En el arco, obviamente Gallese va a ser el arquero titular y hasta podría ser el capitán de la selección de nuevo. Recordemos que antes el capitán estaba pensado para que sea Tapia, pero como Tapia nunca llegaba a jugar con la selección, tuvo que ser Gallese. Ibáñez, al ser arquero, es posible que confíe en Gallese para que sea también capitán de la selección, así como él fue capitán de equipos en el pasado. Eso es en el arco, donde la gente la verdad no tiene muchas dudas. En la defensa, la cosa empieza a cambiar un poco. Comenzando con los laterales, los 2 laterales izquierdos que él maneja son los que la gente conoce. Marcos López de titular, que está jugando en el extranjero, y Miguel Trauco, que regresó para jugar en Alianza Lima. En la banda derecha, tomando en cuenta que a Ibáñez le encantan, le fascinan los experimentados, es posible que haga jugar ahí Advíncula de titular. Lo mismo que hubiera hecho Fossati o lo mismo que hubiera hecho Reynoso, dejando a Sone como un suplente. Si dependiera de mí, y si él quiere tener un paso bonito por la selección, tendría que hacer que Sone sea el titular indiscutible en esa posición. ¿A quién le importa que Advíncula esté jugando en Boca Juniors? Oliver Sone juega en Inglaterra y es 10 años más joven. Obviamente tendría que tener más chances. Para los centrales, aquí no hay mucha duda. Carlos Zambrano se mantiene como el defensa central más importante que tiene Perú, el que tiene más experiencia y el que hasta cierto punto es una especie de capitán sin cinta. Y para su compañero tenemos una cosa clara, Alexander Callens no va a ser. Por el tema que empezó a tener con su corazón, no va a poder participar de lo que queda de eliminatorias. Así que tenemos que hacer un cambio. Obviamente esperando que se recupere lo más pronto posible. Pero su reemplazo inmediato vendría a ser Luis Abraham. Pero yo creo que en esta situación lo ideal sería empezar a jugárnosla un poco más por jugadores que no conocemos tanto, como por ejemplo Eric Noriega de Alianza Lima, que ha venido teniendo un protagonismo y un rendimiento muy alto desde el año pasado. Incluso ya lo habían convocado a la selección en algún momento, pero no llegó a jugar. Noriega es un jugador con proyección, es joven y si Ibáñez quiere tener un poco más de aceptación del público, le tendría que dar una oportunidad. Las caras nuevas siempre llegan bien. Centrándonos ahora en el medio campo, llegamos con los 2 jugadores del 4-2-3-1, los primeros mediocampistas, los que siempre van uno al lado del otro. El recuperador y el mixto, aunque Ibáñez no sé si hará exactamente lo mismo a lo que hacía Gareca. Para recuperadores tenemos a Renato Tapia y a Wilder Cartagena. Aunque también podemos considerar al propio Eric Noriega, que viene jugando en esta posición con Alianza Lima. E incluso diría que Noriega tiene mejor pase que Tapia. Junto con lo que ya se venía hablando de intentar recuperar a Pedro Aquino para la causa de Perú. A ver si lo pueden hacer volver a tener el nivel de antes, si vuelve a jugar en el Santos Laguna de México. Seguramente Ibáñez lo quiere hacer regresar a jugar con la selección. Son futbolistas para la primera línea, pero ninguno es realmente creativo. Para creativos las opciones son muy pocas. Podríamos pensar tal vez en Sergio Peña
o el posible regreso de Yoshimar Yotun en algún momento, aunque contando su edad no sé si estará para jugar muchos partidos con la selección o si sería conveniente hacerlo volver cuando estamos haciendo supuestamente un recambio generacional, viendo que Yotun ya tiene de 34 para más años, ya está más viejo. Donde tenemos que centrar el talento es en la figura del 10. El 10 es capital en el 4-2-3-1. Si no tienes un 10, ese sistema no funciona. Así de sencillo. Si tu 10 es un 0 a la izquierda, si tu 10 es malo, tu equipo no va a jugar a nada. O al menos en ataque no vas a hacer nada, no vas a generar goles y seguramente tampoco vas a marcar ningún gol. Necesitas tener un jugador diferente, uno que realmente sea talentoso, que te pueda sacar jugadas de la nada. Algo así como hacía Cristian Cueva cuando era un buen jugador. Es por eso que Ibáñez estaba tan desesperado por intentar recuperar a Cueva, porque sabe que hay muy pocos jugadores que pueden jugar como lo hacía Cueva cuando estaba a su 100%, pero todos aquí ya sabemos que eso es algo prácticamente imposible. Cueva dejó de jugar hace mucho, el nivel que ha tenido en los últimos años ha sido paupérrimo e incluso se puso gordo, así que no nos está sirviendo para la selección ahora. La causa de recuperar a Cristian Cueva para el equipo es una causa perdida, o al menos así lo considero yo. Tendríamos que ver otras opciones y aquí hay dos. La primera, que es la favorita de la gente, es Felipe Chávez. Seguramente el jugador más pedido por el público, pero también en el que menos se confía. La realidad es que Óscar Ibáñez no ha dicho nada acerca de Felipe Chávez. Creo que ni siquiera le llegaron a preguntar por él. Para ser el único jugador peruano 10 que está jugando en Europa, en esa posición, en Alemania, en las canteras del Bayern Múnich, se cae de maduro que obviamente tendría que tener un lugar en la selección en algún momento, pero ningún entrenador está apostando por él. Ni siquiera en la sub-20. Esto es más un pedido, un ruego que se le hace al entrenador para que le tenga un poquito de fe y a ver si lo convoca. Además, así como hacer jugar a Sone, hacer jugar a Noriega y a nuevos jugadores, esto también lo ayudaría mucho a él en su imagen. Si no confía en Chávez, también podría intentar confiar en otros jugadores. Y el primero que sale al frente es Piero Quispe, que todos sabemos que no es un 10 en realidad, aunque poco a poco le están enseñando a jugar de 10. Si busca a alguien que tiene un poco más de experiencia, que acaba de hacer también un gol en México bastante bueno para que su equipo gane el partido y que ya lleva un tiempo jugando en el extranjero, ese podría ser Piero Quispe. Muchos lo quieren comparar con Cueva, pero yo creo que es un jugador muy diferente a él. Tiene algunas cosas similares, pero su estilo es otra cosa. Mientras Cueva era más un llegador, Piero Quispe es más un armador, hasta diría un lanzador de balones, que intenta jugar a veces más de 10, hasta le han pedido que empiece a patear más al arco para que marque más goles, pero que todavía se tiene que acostumbrar. Y claro, la opción de Cristian Cueva está en el aire. El Cristian Cueva actual, que juega en Cienciano, que marcó un gol de penal y en el que Óscar Ibáñez también tiene su fe puesta. Todos los entrenadores que pasan por la selección siempre tienen al menos un 1% de fe en que Cueva vuelva a ser el de antes. Yo me la jugaría por Felipe Chávez antes que por él. Cerrando el medio campo, vamos a ver a los volantes por bandas. Por la izquierda, Brian Reina es el que tiene todo para ser el titular. Juega en Argentina. Se supone que tenía que tener un rol importante en la selección, aunque nunca se lo dieron, pero eso era porque Perú dejó de jugar con extremos, y ahora que volvemos a las raíces, puede volver a tener esa posición donde él es tan bueno. Y para que comparta, podemos tener otras opciones, como Jefferson Cáceres, que se fue a jugar a Inglaterra, un extremo peruano bastante profundo, podría ser una muy buena variante en las bandas. Por el otro lado, existe la opción de Joao Grimaldo, aunque él ahora mismo es un jugador muy irregular. Es por eso que Ibáñez quiere poner en este lugar a André Carrillo, que está jugando en el Corinthians. Ya no es un extremo como tal, es más un interior, pero Ibáñez lo podría hacer jugar aquí como una especie de extremo engañoso, falso. Ya no desbordaría como antes, seguramente no apoyaría a Sone o a Advíncula a hacer la labor de presionar en la banda para defender, pero para eso tendría que aparecer uno de los mediocampistas como Tapia, Aquino o Noriega, para que le den esos apoyos al lateral derecho, porque no creo que Carrillo lo vaya a hacer. Si lo pone aquí es porque está pasando por un buen momento en el fútbol brasileño y seguro no lo quiere desaprovechar, aunque el tema de la actitud ya es algo aparte.
empate. Para cerrar la alineación tenemos al 9, donde las opciones son bastante claras. La Padula es el titular y por ahora Valer es el suplente. No hay más. Guerrero se retiró, Ruidíaz se retiró, Ormeño se fue a jugar a un lugar perdido de la mano de Dios, así que no tenemos muchas más opciones para poner aquí. Excepto Luis Ramos, que se acaba de ir a jugar a Colombia, y ya con eso se convierte en una alternativa clarísima para que pueda jugar de 9 con Perú en algún momento. Aunque no es un 9 de área como tal, se lo podría intentar formar en esa posición. No es que le falten las condiciones para hacerlo. También está Juan Pablo Goycochea, aunque él sí creo que sería visto como una tercera o cuarta opción detrás de los otros 3. Con esto tenemos una selección peruana mucho más reconocible, o al menos que no se ve tan rara como se veía antes con esa línea de 3 que al final ningún jugador terminó de entender correctamente. Es un sistema más básico, no te da demasiados problemas, y para poder armar una alineación tampoco la tienes que pensar mucho.